y libres de COVID. Para nosotros, como siempre, un placer poder interactuar con ustedes y poner, digamos, en discusión algunos de los elementos que nos preocupan en la labor cotidiana de diseñar, implementar, gestionar, mejorar sistemas de gestión. El principal paradigma del análisis organizacional moderno consiste, por supuesto, en el entendimiento de las organizaciones como sistemas abiertos. En ese sentido, en su condición de sistemas abiertos, se reconoce que en torno a cualquier organización gravitan múltiples grupos de interés que a su vez generan interacciones con la gestión de la propia organización. Es decir, es una dinámica intensa, permanente y cambiante. Generalmente, un indicador clave del éxito de una gestión está determinado por la medida en que esa gestión ha conseguido satisfacer esa diversidad de intereses, no solamente el interés del cliente, sino de todos los grupos de interés que gravitan en torno a esa organización. Si esa satisfacción al conjunto de expectativas se prolonga en el tiempo, entonces nosotros podemos concluir que ese éxito no es el resultado de la casualidad, sino de la causalidad. Es decir, es el resultado de un sistema articulado, orientado, gestionado, dirigido, planeado, para lograr justamente esa satisfacción del conjunto de expectativas. Por tanto, conocer y pronosticar, gestionar esas expectativas de nuestras partes interesadas constituye una tarea esencial de todo líder, de toda persona, digamos, y que está a un nivel alto o medio de una organización. Siendo así, el principal problema de un gestor es que las expectativas cambian. Cambian de manera natural, digamos así, espontánea, o cambian como consecuencia de transformaciones del contexto. En ese sentido, las expectativas se mueven, digamos así, como en un juego, digamos que quizás el mejor ejemplo sería el del galgo y la liebre. Es decir, el galgo, digamos, es la gestión, y la liebre son las expectativas. Es decir, la medida que el galgo avanza, acelera, la liebre acelera más. Es decir, en ese juego, digamos así, se genera lo más interesante, que es, se desarrolla todo el talento, toda la capacidad para el mejoramiento de las organizaciones. ¿Qué pasa? Que cuando esa velocidad, la velocidad de la liebre, es esperable, es gradual, es pequeña, ese incremento de la velocidad, pues la respuesta suele estar en nuestra caja de herramientas. Es decir, nosotros tenemos como gestores, digamos, si la herramienta de tipo Kaizen, FEMA o cualquier otro análisis estadístico de procesos, todas las herramientas que habitualmente nosotros en un contexto, digamos así, estable, en calma o con una dinámica baja, podemos implementar para mantener ese curso de incremento de la calidad, del aseguramiento, de la continuidad, etc. Ahora, cuando el cambio es drástico, inesperado, repentino y global, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es la oferta? ¿Dónde está la caja a la que recurrir? ¿Dónde está la solución? La pandemia es un poco ese cambio. La pandemia ha transformado la economía, la salud y, por supuesto, social y psicológicamente todo el globo, ¿no? Y ha sido un tema repentino prácticamente. En diciembre del año pasado, prácticamente ninguna organización dominicana tenía en su presupuesto el impacto de la pandemia, por ejemplo. Alberto lo planteaba el otro día en su conferencia, y también Luis Giacometti.
nos ha sorprendido el mundo y nos ha afectado a todos nuestros grupos de interés de alguna manera, por supuesto. En cada caso es distinto y esa es la belleza de esto. No hay una receta única para abordar, así como no hay una receta para el COVID, tampoco hay una receta para los efectos, digamos así, de esta pandemia. Ahora, nosotros estamos, por supuesto, obligados a analizar y a buscar respuestas. ¿Cuáles son esas respuestas? ¿Cuáles son las tareas que nos trae la crisis sanitaria de cara a sostener y mejorar nuestros sistemas de gestión? Esa es, digamos, la gran pregunta. ¿Cuáles serían, si queremos ir a mayor precisión, las partes interesadas, más impactadas? Y cómo van esos impactos, a su vez, a modificar sus expectativas. Y si se quiere más, cómo desde las organizaciones vamos a responder a esas expectativas distintas a las que nosotros teníamos registradas en nuestras matrices, en nuestros instrumentos. Ese es un reto fundamental, porque en la medida en que se genere una brecha importante entre esas expectativas de esas partes interesadas y la gestión cotidiana de una organización, en esa misma medida nosotros podríamos estar dimensionando amenazas importantes para la continuidad de las organizaciones. Para hablar de esas cosas, es que estamos, digamos, convocados hoy. Estaremos conversando sobre estos temas con dos expertos bien conocidos, con Alberto del Villar, consultor, auditor, implementador de sistemas de gestión y yo diría ya que un asiduo conferencista dentro de nuestra quehacer como MCG, y también con Ariel Espejo. Ariel es conocido también como un gran experto en estos temas. Ariel es quien lleva la gestión de AENOR internacional de nuestro país y digamos es una persona que ya acumula mucha experiencia. Su rol de auditor le ha permitido conocer muchos sistemas y muchas situaciones, y por supuesto la perspectiva de Ariel es una perspectiva muy interesante para nosotros. Ariel se nos estará sumando un poco más adelante, porque hace un momento nos reportó algunos inconvenientes, pero en cualquier momento Ariel se sumará a la conferencia y pues por supuesto empezaremos a hacerle preguntas y a interactuar con él. Yo quiero darle la bienvenida a Alberto. Quiero empezar con Alberto teniendo, digamos, una perspectiva general. Bueno, ya está Ariel. Hola Ariel, ¿cómo estás? Un placer. Ya tenemos ambos. Alberto, según tu criterio, tu experiencia, digamos, como dirían los españoles, ¿por dónde andan los tiros? Es decir, ¿cuáles son los mayores impactos que trae la pandemia para un gestor organizacional, sobre todo las personas que están más vinculadas con los sistemas de gestión? ¿Cuáles son los retos y las tensiones que le trae la pandemia? Buenas tardes, señores, a todos. Gracias, Porfirio. Hola, Ariel. Un gusto grandísimo este momento, que creo que, como siempre, al final resulta corto cuando uno hace estos intercambios. Y sí, este dolor de cabeza que ha generado esta pandemia a nivel internacional, a nivel global, no internacional, sí que ha puesto el mundo patas arriba, y sobre todo las empresas, que es lo que nos ocupa, las organizaciones de todo tipo, grandes, pequeñas, medianas, micro, todo tipo de empresas, porque nos han cambiado, nos han jalado la alfombra. Estamos siempre buscando respuestas y de repente vinieron una serie de preguntas nuevas que nadie conoce. Si le hablamos un poco en términos de gestión,
Obviamente las respuestas se van, uno quiere llevarlas generales, pero se inclina un poco a lo que manejamos, el sistema de gestión de calidad, operacionales, inocuidades, de todo, administración en general. Lo que pasa es que cuando llega a un evento como este, cambia todos los paradigmas y ha puesto a prueba todo lo que nosotros hemos hecho a nivel de controles, de procesos, de manejo de finanzas, de gestión de personal, de manejo de contingencias, de riesgos, todo se ha puesto a prueba, todo se pone en entredicho y de repente en ocasiones como esta es que realmente sabemos si somos robustos y si las prácticas que hemos estado desarrollando realmente están preparadas, por no decir blindadas, a eventos como estos. Son muy pocas las organizaciones que se han preparado para una crisis de esta magnitud y obviamente sufren más las medianas y las pequeñas que las grandes. Sufren todas, todas pierden. ¿Qué pasa? Se cuestionan los procesos y sobre todo el gran reto que hemos tenido y que hemos vivido desde cualquier punto de vista es cómo reaccionar y cómo mantener la continuidad de las operaciones de una manera aceptable o exitosa. Y eso nos replantea cómo estamos haciendo las cosas, qué necesitan nuestros clientes, cómo hacemos que el personal internamente, el equipo humano, responda a lo que el cliente necesita y a lo que la gerencia demanda, cómo vamos a resolver los retos que tenemos día a día con lo que tenemos fuera, con los insumos que tenemos falta de ellos, con ese corte de recursos, con esos cortes inclusive en los términos de horarios laborables y sobre todo cómo mantener no solamente el negocio en operación, sino con un nivel que nos permita mantener que la gente, que el cliente mantenga la confianza en nosotros. Entonces ahí ya sale el primer punto o la primera parte interesada, la primera que sale, que es el cliente. ¿Cómo vamos a manejar el cliente? Ese es el dolor de cabeza. Tú preguntabas, ese es uno. Yo diría que en un momento así son varias cosas, entre condiciones y partes interesadas que vamos a hablar más adelante. Hablamos de continuidad. ¿Cómo hacemos para mantener las operaciones trabajando de una manera aceptable? Eso es número uno. Dos, ¿cómo mantenemos al mismo tiempo la integridad de nosotros, de nuestro personal, de la gerencia, del equipo humano? Tres, ¿cómo satisfacer a nuestros clientes? Cuatro, ¿cómo hacer que esa continuidad funcione? Porque podemos continuar, pero tal vez de muy mala forma. Eso es lo que nos tiene con la cabeza fuera de sitio a todos. No sé si respondí tu pregunta. Muy bien, Alberto. Bueno, eso tú hablabas de continuidad de operaciones. Ahora, Ariel, y la continuidad de los sistemas que nos preocupa tanto, es decir, ¿cómo asegurar que, bueno, en Estados Unidos hay una frase que mal traducida sería, no puedes mojar el césped cuando tu casa se está quemando. ¿Cómo nosotros nos aseguramos de, por supuesto, que los sistemas no se caigan, que puedan continuar, que se puedan adaptar? Pero, digamos, eso es lo simple, Pero quizás lo más interesante sería, ¿por qué no demandarle al sistema o a los sistemas de gestión, que se conviertan en un diferenciador clave, en una herramienta clave para que las organizaciones puedan superar la crisis? Es decir, ¿cómo se vería el tema de las crisis desde la perspectiva de los sistemas, Ariel? Bueno, buenas tardes oficialmente a todos. Para mí un placer estar con ustedes aquí. Mira, yo creo que esa es una pregunta muy interesante y a mí me gustaría abordarla desde la perspectiva de por qué. Primero, yo invitaría a todos a que nos preguntáramos por qué hemos implementado un sistema de gestión. Porque la respuesta a esa pregunta nos va a dar una clave muy importante para nosotros poder saber cómo podemos usar nuestro sistema de gestión en este momento. Si la razón de nosotros tener un sistema de gestión es contar con una herramienta que nos ayude a ser más competitivos, que nos ayude a poder mejorar
nuestro contexto interno y nuestro contexto externo, si ese es el verdadero propósito, yo más que una dificultad en mantener el sistema de gestión, yo veo que el sistema de gestión puede ser una herramienta clave en cómo nosotros podremos como organización sobreponernos a esta crisis. ¿Y por qué lo digo? Los sistemas de gestión en sentido general están llenos de muchas herramientas que son muy útiles para poder afrontar momentos como estos. Cuando los sistemas de gestión nos dicen, identifica tu contexto organizacional y monitoréalo para ver cómo va cambiando, ¿ok? Si yo uso esa herramienta y uso esa parte, ¿verdad? De lo que me indica el sistema de gestión, yo soy capaz de saber que ahora mismo mi contexto ha cambiado y yo tengo que identificar otros factores que anteriormente yo quizás no había ni pensado en eso. Eso por un lado. Otro elemento que es la razón principal del tema del día de hoy, mis partes interesadas. O sea, analizar cómo eso ha cambiado en el contexto de donde nos encontramos hoy en día, eso nos da un sistema de gestión, que nosotros tenemos que hacer eso, ¿ok? Al igual que otros elementos, como decía Alberto, para la parte de continuidad, constantemente ir monitoreando cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas que pueden poner en riesgo nuestra continuidad operacional. Pero si nosotros, por historia, tenemos un sistema de gestión que básicamente hemos hecho ese trabajo o por cumplir un requisito para presentarlo a un auditor o lo que sea, pero no hemos aprovechado todo el potencial que eso tiene. Yo creo que este momento es el indicado para sacarle todo el jugo que los sistemas de gestión tienen y todo lo que los sistemas de gestión nos pueden ayudar a hacer en este momento. Yo creo que más que verlo como cómo yo mantengo el sistema de gestión en este tiempo, es no. O sea, cómo el sistema de gestión me puede ayudar a mí como organización a mantenerme en este tiempo. ¿Qué me da que yo puedo usar? Y yo creo que ese debe ser el enfoque correcto. No sé si abordé correctamente tu... Totalmente de acuerdo, y me parece muy interesante tu focalización en el tema. Esto es una herramienta que te puede ayudar a sortear la crisis, digamos. Es decir, pues, si está bien pensada, si el sistema ha sido bien formulado y está siendo bien gestionado, lejos de constituir en una carga que hace más pesada la carreta, es todo lo contrario, es el lubricante que ayuda a mover las ruedas, pero además que le da dirección, porque digamos así, se asegura de como esa línea a tierra entre el contexto y la organización. Una cosa que me preocupa, es una pregunta para ambos, es cómo un elemento que era el tema de la salud, era algo como reducido a los sistemas de salud ocupacional. Cómo esto empezó a superponerse, digamos así, en términos de expectativas, a otras expectativas. Entonces la gente decía, hay una especie casi de síndrome global, donde ahora todos estamos preocupados por nuestra salud y cuidamos, o en algunas sociedades más que en otras, que nuestras interacciones sean seguras desde el punto de vista de salud. ¿Cómo ese nuevo paradigma condiciona entonces la gestión y las relaciones con grupos tan particulares como por ejemplo los colaboradores y en algunos casos, y algo que Alberto el otro día tocaba, como en algunos negocios cuya actividad, negocios de servicio, donde la actividad, es decir, la realización del servicio implica la participación del cliente, digamos así, él es parte de la construcción del servicio.
cómo entonces ese cambio impacta la gestión y digamos, y cuáles son los recursos que tiene una organización para abordar estos temas. ¿Me puedes responder indistintamente cualquiera de los dos, el que se sienta más motivado? Dale, Alberto. Ok, motivados los dos. No, Estamos es motivados los dos. interesante. Esa pregunta, Porfirio, esas son las cosas tuyas. Esa pregunta no puede tomar el resto de la conversación, mentira, pero es interesante. Hay muchas formas de abordarla. Ariel, que tome otra. Quiero irme un poco por lo que Ariel planteaba. Claro, soy un defensor acérrimo y convencido de los sistemas de gestión. Lo que pasa es, ¿cómo impacta eso? Déjame por dónde comienzo. Cuando una crisis así de ese tipo viene y nos agarra desprevenido a todos, lo mejor que le puede pasar a una organización, siguiendo lo que Ariel dice, es estar preparado con una buena estructura, unos buenos procesos, unas prácticas, unas mediciones, un liderazgo comprometido, un personal identificado que sabe lo que tiene que hacer, unos clientes asegurados. Y cuando yo junto todo eso, ya yo estoy hablando de un sistema. Y lo primero que debo hacer, o digamos que cuando surge eso, la primera parte interesada, el primer elemento que se impacta con esto, espérate, es una cuestión de salud. Aquí mi teoría es, al igual que como en los aviones, cuando hay una despresurización que van a las mascarillas y te dicen a ti, mira, cuando eso pasa, ponte la mascarilla primero y pues después tú se la pones al vecino, porque si tú te quedas sin oxígeno y te desmayas, tú no puedes ayudar a nadie. Entonces, lo primero es, la primera parte interesada es adentro. O sea, el cliente está ahí, el cliente es lo más importante, pero si yo no tengo unas condiciones mínimas y el equipo humano no tiene una claridad, unas comunicaciones, porque en la charla pasada hablamos mucho de lo importante de la comunicación, donde la gente sepa que tiene su trabajo seguro, donde la gente sepa que vamos a cambiar rápidamente los procesos y los protocolos y todo lo que hacemos para que tú estés protegido y tú puedas seguir trabajando. Algo tan sencillo como que tú eres cajera de un supermercado y yo te voy a poner una pantalla de acrílico para que te defiendas, no estés tan expuesto al cliente. Ese tipo de cosas son primordiales porque lo primero que tenemos que hacer es darnos una tranquilidad para eso. En ese sentido, ese tipo de cambios bruscos en prácticas y en lo que se espera, los sistemas de gestión ayudan muchísimo porque facilitan, porque tienen procesos para manejar los cambios. Una vez yo tengo eso, pero eso es una decisión que puede tomar horas o 2 o 3 días, entonces yo debo abordar cómo yo enfrento al cliente, cómo yo lo protejo a él y qué medidas internas yo tomo para que tanto el cliente como mi empleado esté protegido, la rotación de horarios, los exámenes diarios, la comunicación, porque daña muchísimo los rumores que hay, quién en la organización puede estar infectado o está en un riesgo, y el redoblar las prácticas. Bueno, ahí voy a mencionar salud y seguridad en el trabajo, pero sin llegar ahí, una empresa que no tenga un sistema así, tiene que establecer necesariamente un protocolo inmediato de cómo operar con el mínimo riesgo y cómo interactuar con el cliente con el mínimo riesgo. Esa es, digamos que, la primera parte de la supervivencia. Si tengo procedimientos claros, si tengo procesos definidos, eso va a ser más fácil, porque las cosas son como más institucionales, cuando yo tengo que cambiar de roles. Así comienza. No sé si más o menos eso te opina. Voy a dejar que Ariel colabore su idea y hacemos algo junto al final. De acuerdo. Claro. Mira, yo creo que esa pregunta me huele a gancho, pero, Sí. pero, Como los profesores de antes. sí, me huele a gancho, pero vamos arriba. Mira, yo creo que lo que tú dices, Porfirio, es para mí interesantísimo. ¿Por qué? Por historia, cuando una empresa cualquiera implementa un sistema de gestión de calidad, que es verdad el más común de todos, sí es verdad que nunca se considera el aspecto de la salud y seguridad en el trabajo como parte, ¿verdad?, de ese contexto, de ese análisis. Y hasta cierto punto, ya te hablo desde mi experiencia como auditor, pues tampoco es competencia de un auditor de 9001, pues estar indagando en esos temas. Pero ahora hay varias coyunturas que se dan y que
independientemente del sistema de gestión que tú implementes, y ahí yo estoy de acuerdo con Alberto, las organizaciones van a tener que tocar ese tema de la salud y seguridad en el trabajo. No importa si es un sistema de gestión de calidad, no importa si es de medio ambiente, el de salud y seguridad de por sí lo trae, o si es de seguridad de la información. O sea, no importa. Ya aquí no va a importar. ¿Por qué? Porque al momento de que una organización con un sistema de gestión de calidad diga, en este nuevo contexto, ¿verdad? Bueno, mis partes interesadas han cambiado. Ahora las expectativas de mis clientes, de mis empleados, incluyen, aparte de lo que tenían antes, aspectos de proteger contra el COVID, contra la pandemia o cualquier otro virus que surja. Y eso va obligatoriamente a llevar a las organizaciones a tener que implementar medidas en esa línea. Entonces, ya aquí, en el panorama actual, un elemento a considerar en cualquier contexto organizacional va a requerir que se incluya no tan solamente las nuevas expectativas de las partes interesadas, sino quizás partes interesadas que no habíamos considerado antes. Sí, sobre todo. Vamos a poner el ejemplo de una empresa que lo que hace es fabricar, pues no sé, productos químicos de lubricantes, de vehículos. Es una empresa que quizás no necesitaba anteriormente considerar los organismos de salud como parte interesada, pero ahora sí. Ahora lo tiene que considerar y eso va a llevar a que independientemente de cuál sea el rubro de la organización y cuál sea la norma bajo la cual esté trabajando, se van a tener que tomar en cuenta nuevas consideraciones en materia de salud y seguridad del trabajador y aspectos de sanidad en sentido general frente a los requisitos de distanciamiento y medidas de protección para el cliente también. O sea que yo creo que esto abre, y yo recuerdo que hace unos días estuve hablando en una charla que estuve dando, yo decía, miren, ustedes no se pueden presentar a una auditoría de certificación sin un análisis del contexto modificado. O sea, eso no puede ser. O sea, ¿que no ha cambiado mi contexto? No. O sea, eso no procede y yo creo que eso es algo que es importante que se tome en cuenta y que en ese nuevo análisis consideremos aspectos que antes no teníamos que considerar, pero ahora sí. Por las coyunturas que se han dado, ¿me entiendes? Es básicamente lo que yo creo que se puede. Y déjame decirte algo, Ariel, no te vayas con eso, porque lo que pasa es que Ariel y yo hemos hablado de este tema fuera de, obviamente, en el trabajo, en el día a día, y en las situaciones que esta pandemia nos ha traído, y conversábamos, no sé con cuál de los clientes, Ariel, el día pasado, del protagonismo, vamos a decirlo así. Mira lo que pasa. Ariel como auditor, yo también, yo más como consultor, Ariel como auditor, uno se encuentra con que las organizaciones se preparan para ser competitivos y todo esto. Nadie se prepara para enfrentar una pandemia. Pero los sistemas, como Ariel dice, te brindan, voy a hablar, ok, tengo que mencionar a ISO 9001 ya como marco. Me ha gustado mucho porque en una ocasión como esta ha puesto a prueba el diseño de esa norma y lo amplia que puede ser. Y Ariel sabe, cuando audita, que las organizaciones, sobre todo las pequeñas y medianas, nos cuesta muchísimo el tema de la planificación y nos cuesta muchísimo el tema de analizar el contexto. Lo hacemos de manera empírica, lo hacemos porque si la tasa del dólar sube voy a pagar más caro y que cosas así muy, muy elementales, pero no tenemos esa cultura. Cuando auditamos o cuando una empresa va creciendo, a veces burocratiza las cosas del sistema y una de las primeras que hace es eso. Ariel dice, tú no puedes ir a certificación si no tienes el contexto revisado. Pues claro que no. Y no solamente eso, sino que ya tienes que plantearte a partir de ahora una periodicidad más rápida para hacerlo e incluir cosas que tú no te imaginabas, elementos que podían influirte a ti como un pequeño o mediano empresario. Ya no solamente para fines de ver si tú eres una empresa buena y tienes un sistema que funciona, yo voy a ver bien que tú hagas tu producto o servicio con calidad. Claro que sí. Sino que yo tengo que asegurarme que tú estés monitoreando
tú que sepas hacerlo a tu nivel, tu contexto, oportunamente para poder defenderte de eso. Esto me ha enseñado a mí que el análisis del contexto y de las partes interesadas ya se convierte en algo más frecuente y algo cuasi operativo para tú poder tener éxito. Así es, tú lo has visto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y digamos que, tanto para complicar la cosa, normalmente... Ahí va. No, Sí, sí. pues, lo tradicional es que cuando se hace ese inventario de partes interesadas, ¿verdad? En este caso, que yo actualizo mi inventario, por supuesto que va a aparecer el tema de la salud, digamos. Es un tema, a mi juicio, que pues, la responsabilidad incluso estaba antes, existía antes, pero no la percibíamos. Porque, por supuesto, digamos, si yo tengo que hacerme cargo, yo tengo un restaurante, por ejemplo, yo tengo que hacerme cargo de la salud de la gente que consume mis productos, o tengo una panadería, o igual, si tengo una tienda de bicicletas, igual, hay un nivel de la salud de mi usuario que está comprometido con que la bicicleta funcione o no funcione. Y eso estaba antes. Ahora lo estamos actualizando. O sea, hay un momento en que estamos mirando, digamos así, con mayor intensidad, más fuerza, la significación que tiene ese compromiso del que yo ya era responsable antes, digamos así. Ahora, por supuesto, la salud de una persona, de un consumidor, de un cliente, o incluso de un colaborador, es una construcción que en el menor de los casos, de la manera más simplificada posible, es cogestionada. O sea, yo como, por ejemplo, empleador, tengo una responsabilidad y esa persona per se tiene también una responsabilidad. Yo pudiera hasta asumir como parte de mi accionar, digamos así, educarlo a él sobre ese tema, porque pudiera incluso ser, pensemos en un colaborador que no tiene una noción clara de los riesgos de salud, digamos así, que implican incluso llegar al trabajo. Nosotros, bueno, por ahí está Julia de la ARL que sabe lo que eso implica, digamos así. Yo soy corresponsable de todo eso, soy corresponsable de instruirlo, de monitorearlo, como dice Alberto ahora. ¿Cómo encontrar ese sutil límite, Ariel, donde, digamos, si termina mi responsabilidad corporativa como organización y comienza la responsabilidad de la persona, ya sea esta, un consumidor o un colaborador o un proveedor externo que utiliza mis facilidades o con el que yo tengo algún vínculo? ¿Cómo encontrar ese dulce límite donde un auditor, y te pregunto en tu condición de auditor, estaría satisfecho de decir, bueno, hasta ahí me parece razonablemente efectivo y digamos, desde el punto de vista de las regulaciones, cumples plenamente con tus regulaciones. No hay algo de auditoría que te pueda afectar. ¿Dónde está ese límite? ¿Por dónde anda? Y yo sé que te estoy haciendo una pregunta muy genérica, porque hay que ver caso a caso, los niveles de riesgo, pero oriéntanos en ese sentido. No, mira, yo creo que ahí va a depender mucho, eventualmente, ya que tú me estás preguntando como auditor, va a depender mucho, en mi opinión, de qué normas se esté auditando. O sea, ¿cuál es el esquema que estamos verificando? ¿Por qué? Porque no es lo mismo verificar en este contexto un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo per se que una 9001 o que una de medio ambiente o de seguridad de la información o gestión de riesgo, ¿verdad? O sea, yo entiendo que todo va a depender de cuál es el esquema que vayamos a auditar, pero lo que tú me planteas me llama mucho la atención porque trasladándolo a otro ejemplo, y me voy a permitir hacer esa extrapolación porque yo creo que es muy aplicable. Cuando por 9001 a mí me ha tocado auditar una planta de alimentos, ¿verdad? Las organizaciones toman todas las medidas posibles para que el personal
use su mascarilla, Ujú, use su ujú, cofia, ujú, use su guante, que se lave la mano, ¿verdad? Que sea algo, pero casi siempre, en todas las auditorías, siempre surge alguna observación o incluso algún incumplimiento, porque vemos que las personas no adoptan las medidas del lugar. A alguien se le olvidó lavarse la mano, a otro se le olvidó ponerse el gorrito, a otro se le olvidó ponerse la mascarilla, ¿verdad? Y yo creo que ese ejemplo lo podemos extrapolar muy bien a este particular. ¿Y por qué lo traigo? Porque en una auditoría de 9001, y yo creo que Alberto usó una palabra que es muy, muy, muy importante, es que es una norma muy amplia. O sea, tú puedes meter dentro de ella prácticamente lo que tú quieras. ujú. Prácticamente lo que tú quieras, porque el tema central es la calidad, pero claro, la calidad puede tocar miles de cosas. Tiene muchas Entonces, dimensiones. ¿qué pasa? Ujú. Al momento de una auditoría, es muy probable que la organización haya dicho, bueno, como parte de mi nuevo análisis, yo voy a implementar un protocolo de operación donde yo he definido cuáles son las pautas para que los empleados se manejen y para que si yo soy una empresa de servicios que recibo clientes, cómo yo debo manejar esa situación. Ahora, justo ayer estuve visitando una institución y yo pude ver un ejemplo muy claro de cómo es posible que aún con visitas tú puedas realmente eh, asegurarte y tener controles bien, bien estrictos para que las personas cumplan lo que se tiene que cumplir. Yo llegué al edificio, me iba a volar el túnel, había un túnel de desinfección y me lo iba a volar porque yo no lo vi. Inmediatamente me devuelven, no, usted tiene que pasar por el túnel, cuando yo voy entrando por la puerta, me toman la temperatura y me dicen, vaya al baño, lávese la mano y cuando usted se lave la mano, entonces usted viene a recepción y me dice qué necesita. Claro, por lo menos al baño yo tuve que entrar. Ya que yo me lave la mano o no, me imagino que ellos no lo sabrán. Pero hago la anécdota porque hay mecanismos. O sea, hay mecanismos que las organizaciones pueden implementar para esto. Y si en una auditoría de 9001, eventualmente lo que la empresa ha determinado dentro de su protocolo de actuación es muy probable que sea susceptible de una auditoría, o sea, que elementos de ese protocolo se tenga que comprobar, eh, es muy probable que también surjan hallazgos en esa línea. Eh, pero siempre viéndolo como a mí me gusta plantearlo, y que suena muy cruel, pero es la verdad, siempre cuidando el bienestar de los procesos y de la calidad del producto o el servicio, que es Definitivamente. por lo que vela en el caso de la 9001, porque ya hay otras normas que velan por otros intereses. Ujú. Entonces yo creo que la línea es muy fina, ese límite, ¿verdad? Es muy fino, pero es muy fácil establecerlo y sobre todo, eh, la idea de que si en una auditoría se detecta una situación así, de que se está haciendo una auditoría y se ve que entra un cliente y no cumple con lo que dice el protocolo de acceso, por ejemplo, y un auditor lo detecta, sí lo va a levantar. Ujú, Lo va a ujú. levantar, pero ¿para qué? Para que le sirva como oportunidad de mejora a la organización y que la organización sepa de que necesita mejorar sus controles, de que necesita mejorar las acciones que ha venido implementando, como tú dices, o la formación, la concientización, el hecho de mantener a la gente, sobre todo en este tipo de temas, que a la gente hay que mantenerla constantemente educada eh, sobre este tipo de temas porque quizá no tienen hábitos de, sobre todo
uno que prácticamente acaba de entrar en esta situación. Entonces, yo creo que viéndolo desde ese punto de vista, es posible que sí, que surjan hallazgos, pero habrá que verlo como oportunidades que la empresa debe aprovechar para poder mejorar los controles que ya tiene definidos. No sé si esto responde. Me satisface mucho escuchar eso. Y a propósito de lo que tú planteas, quisiera preguntarle a ambos, empecemos por Alberto. Ya estamos entrando en la fase, digamos, en la etapa final no el desmonte de la emergencia, sino en la fase del panel. Y quisiera Alberto, ahora que hablásemos sobre mejores prácticas o prácticas que a ustedes, a ambos, les han parecido, bueno, a Ariel nos habla ahorita del túnel de desinfección, pero prácticas que a ustedes que han encontrado ya en algunas empresas o de las que tienen referencia, digamos así, que les parecen innovadoras, interesantes y sobre todo de cara a tranquilizar algunas partes interesadas que pueden estar, digamos así, afectadas por el síndrome ya no sanitario, sino, digamos, psicológico, digamos así, que genera la pandemia. ¿Qué tienes, Alberto, sobre eso? A mí me llama la atención, y hablé algo de eso en la conversación pasada que tuvimos, es cómo las empresas, sobre todo en el servicio, cómo esta crisis ha desatado una creatividad enorme en la forma de llegar al cliente. Es sumamente interesante este movimiento y es donde más yo he visto que ha habido un despertar. Fíjense cómo han cobrado vida, brillo y protagonismo las empresas que entregan pedidos y cómo todos los negocios pequeños y medianos, sobre todo que se ven presionados, porque fíjate lo que pasa con los grandes. Cuando hablamos de supermercados o de grandes empresas productoras, sabemos las dificultades que tienen, pero tienen los recursos para buscar la forma de enfrentar. Pero el que es pequeño y mediano, nota al segundo día, nota la estocada. Entonces dice, bueno, el cliente no viene a mí, ¿cómo yo llego al cliente? Entonces ahí vienen todos estos procesos de entrega y eso ha pasado. Me gusta mucho el ejemplo de los restaurantes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comida, cómo les ha ido mejor y han sobrevivido. Algunos ya están destinados al cierre porque no adoptaron el esquema de entregar. Eso de que tú llevarlo a tiempo, llevarlo en buena condición. Si vas a organizar una fiesta, ven que te la organizo, te mando lo que necesitas. Y así la gente se tranquiliza y sabe que cuenta con la calidad, con ese producto, en su casa, donde quiera, con un mínimo contacto, o sea, que no tiene que exponerse. Ese tipo de cosas han llegado para quedarse. Yo tengo un amigo emprendedor que tiene un negocio de cervezas artesanales y la distribuye con mucho en bares, ese tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con bares y vida nocturna está cerrado. Pero sin embargo, al establecer una campaña y una forma de llegar al cliente, llegando a él, entrega, pues ya tiene una línea de negocio, un producto nuevo que se le va a quedar. Cuando esto pase, puede que cambien un poco las cosas, la gente quiere salir, pero ya definitivamente va a ser una forma de llegar que la gente va a adoptar. Eso es un gran, entre varias cosas así que he visto. Me ha llamado mucho la atención. Cómo llegar al cliente de una manera que él se sienta seguro. Hay un ruido de fondo, algo por ahí, no sé qué, que está sonando. Yo tengo también otra idea y me he dado cuenta que, como dice Ariel, pues tú montas un sistema que debe ser eficaz y que debe ayudarte a mantener la calidad. Y me doy cuenta que las empresas tienen que invertir en algo que pudiéramos llamar algo así como resiliencia. Es como debe invertir en su resiliencia operativa, financiera, estratégica. Fíjense que todas las empresas, Ariel lo sabe mejor que yo, que tienen un sistema operacional de calidad ya maduro, son más fuertes, se maneja mejor con el cambio, toman la decisión de cambiar las cosas que tienen que hacer mucho más fácil,
porque tienen procesos ya instituidos y la gente sabe lo que tiene que hacer y han tenido muchas pruebas. Entonces, este es un momento que las empresas se revisen y digan, ven acá, ¿qué tan fuerte soy yo si pasa tal cosa? Fíjate que nunca consideré en un negocio que no tiene nada que ver con alimentación, ni con medicinas, ni con nada de eso, pongo el tema de la salud en un lugar cuarto, quinto, y ahora tengo que traerlo. Entonces, eso significa que yo tengo que estar totalmente viendo el análisis del entorno, tengo que refrescarlo, tengo que mantenerme educando al personal y tengo que estar cambiando los retos y los planes y mejorando las cosas. Justo lo que pide ISO 9001. Si yo hago eso bien, me convierto en una organización resiliente, que puede venir lo que sea, me va a golpear, es como cuando tú usas una vacuna, cuando aparezca esta, que la tienes y probablemente te expones al virus nuevamente y te da mucho más leve. Puede que sientas algo. Pues es eso. Es prepararse para enfrentar cambios repentinos y qué se puede hacer. No tenemos cultura de pensar en eso. Ariel, Bueno, mira, yo yéndome más a un lado en el contexto que me rodea, yo he visto muchas interesantes buenas prácticas que se han implementado. Una de las que más me ha llamado la atención y que he tenido que participar yo de manera directa son las auditorías remotas. Ay, sí. Auditorías remotas. La estamos aprendiendo. Yo jamás pensé que, a ver, uno se supone, imaginaba que sí, que era posible, pero no es lo mismo imaginarte que tener que hacer una. Ya llevo varias y a mí me ha encantado la experiencia, el aprendizaje, el aprovechamiento de los recursos, la automatización la digitalización de los sistemas de gestión, cómo esto ha favorecido hasta cierto punto el avance de lo que podríamos denominar la calidad 4.0, ¿verdad? Esa calidad totalmente digital y basada en tecnología. Eso yo creo que ha sido una forma, coincidiendo con Alberto, de cómo las organizaciones pueden demostrar esa resiliencia y de que en este momento hay muchas cosas que se pueden mantener. Otra cosa es que, y lo quiero destacar de manera muy enfática, he visto en las últimas auditorías que he tenido la oportunidad de participar, señores, organizaciones están identificando oportunidades. Están aprovechando la herramienta que le da su sistema de gestión para detectar nuevas oportunidades, no solo de negocios, sino oportunidades de cambios en sus procesos, cambios en su manera de manejar, ¿verdad?, las distintas operaciones. Y yo creo que al fin y al cabo, esas buenas prácticas que yo he podido ver en cuanto a detectar oportunidades en este tiempo, demuestra también el hecho de que las organizaciones que cuentan con sistemas de gestión son más susceptibles de que puedan permanecer en tiempos como este. Eventualmente, yo creo que otra muy buena práctica que he visto es la cantidad de conocimiento que se está poniendo a acceso de todos. O sea, pensándolo a nivel macro, la cantidad de información actualizada sobre temas que era prácticamente impensable. Y ahí continúo lo que decía Alberto, ¿verdad? Esa creatividad en traer temas de cosas que jamás particularmente yo pensé que se podían tratar en plataformas como esta y dar ese acceso a toda esa información a una plataforma de gente que la necesita, a una plataforma de organizaciones que se ven en esta necesidad. Yo creo que eso es algo a destacar muy, muy, muy interesante. Y como último punto y como buena práctica que quisiera señalar, está el hecho de que
más ahora, las organizaciones se están dando cuenta no solo de adoptar modelos de gestión genéricos como lo que hemos venido tratando por historia, sino que hoy en día las organizaciones están implementando modelos que son más específicos, más técnicos en cuanto a temas particulares. Ya la 9001 como calidad sí permanecerá, pero aparte de esto, las organizaciones están buscando otros modelos, que la gestión de riesgo, la continuidad del negocio, la ciberseguridad. Y yo creo que eso ha sido una consecuencia de lo que estamos viviendo, ¿verdad?, hoy en día. Y adoptar esas prácticas, salir de la zona de confort, ¿verdad? Porque no, muchas organizaciones se quedan muy cómodas con su 9001 y no hacen más nada, pero buscar otros esquemas que realmente pueden fortalecer otras áreas de la institución, yo creo que es una muy buena práctica y la he visto y creo que es algo que es importante destacar en este escenario. Muy bien, Ariel. Yo pienso que al final de lo que tratan los sistemas, quizá voy a cometer una vulgaridad, pero lo que tratan los sistemas de gestión es en esencia gestión de riesgos. Si tienes riesgo de la calidad, pues tú montas y prevés y aseguras la calidad. Si tienes riesgo de la salud, si tienes riesgo de la continuidad, si tienes riesgos financieros, riesgos reputacionales, tú vas a trabajar eso. Y al final, como tú apuntas, Ariel, nosotros tendemos, yo creo que tiende, nos están diciendo la propia ISO, digamos, en la organización. Está diciendo, mira, al final, quizás en 10 años ni siquiera hablaremos de sistemas integrados, porque todo sistema, digamos, de alguna manera, debe haber integrado aquellos riesgos o aquellos elementos o aspectos, como diría nuestro amigo Carlos, que son relevantes a la existencia del propio negocio y a su interacción con sus partes interesadas, digamos así. Al final, toda organización, como un poco yo expresaba al principio, es parte de un sistema mayor y su efectividad depende de cómo gestione esas interacciones. Yo he pensado, por ejemplo, que si al final de esta crisis se fuera a hacer como una auditoría sobre cómo gestionamos la crisis, uno pudiera perfectamente hacer esa auditoría a partir de cómo gestioné mis relaciones críticas y aspectos críticos del negocio. Es decir, cómo están hoy mis relaciones con mis clientes, con mis proveedores, cómo están colocados mis productos o mis servicios, cómo están mis finanzas, porque por supuesto es un tema que no podemos olvidar que es sumamente importante. En fin, ¿cómo está mi cumplimiento regulatorio si me aplica alguna regulación? Sería interesante incluso que la crisis, sobre todo de cara a eso que tú planteabas, Ariel, de que no nos deje sin un conocimiento acumulado, porque sería una pérdida neta. La crisis nos haya asustado por tanto tiempo y que al final no aprendamos nada de ella. Si la crisis nos dejara con algún conocimiento en este sentido, sería interesante digamos, que mirara lo más integralmente las organizaciones y sus contextos. Y en ese sentido, yo quiero hacerle, como ya estamos sobre la hora, pero no quiero despedirme sin pedirle a ustedes, por lo que ustedes están viendo, están olfateando también, están mirando también hacia afuera, consejos. ¿Qué consejos le darían ustedes a los gestores? Y lo voy a situar, digamos, en el contexto dominicano, donde tenemos la mayoría de las entidades, digamos, son pymes, son empresas que no tienen una gran fortaleza financiera, que no tienen necesariamente una tecnología de última generación, pero sí tienen mucho empeño, mucho sudor, mucha pasión puesta. Muchas horas dedicadas y la gente, por supuesto, no quiere perder su negocio. Ayer
Alberto, nos llegaba una información de 3 restaurantes que están cerrando, digamos, en Santo Domingo. Por ejemplo. Y bueno, eso es lo que uno ve en las redes, pero la cantidad de negocios que están cerrados, sin perspectivas, digamos así, son muchísimas. Y eso implica gente en su casa, sin certeza laboral, o sea, todo eso. Pero como ustedes planteaban, al final de todo esto, si algún sentido tiene esto, es para hacernos mejores y para hacernos más competitivos y para permitirnos relanzar nuestros negocios y nuestras economías. Entonces, ¿cuáles son los consejos que ustedes nos pueden dar en ese sentido? Que nos den un hálito de esperanza, que nos enseñen por lo menos horizonte, digamos así, de cara a ver que después de la crisis habrá organizaciones, habrá sistemas y habrá gente satisfecha, digamos así. Don Alberto, ¿qué usted nos dice de eso? Ok, yo quiero traer de nuevo un comentario que tuvimos en el conversatorio pasado y tiene que ver con que se rompen muchos paradigmas y con que tenemos que cambiar nuestra cultura de cómo planear, sea pequeño, sea mediano o sea grande. Una de las mayores, sobre todo los que trabajan con sistemas, me he encontrado en estos días en auditoría, la gente aterrorizada, no hice mis indicadores, me caí en estos meses y todo el mundo, unos se escudan y se sientan a llorar y otros dicen, ¿qué hago? Hay como una especie de parálisis. Les digo, tienes que planear otra vez. ¿Y qué me van a decir? O sea, tenemos tanto miedo a cambiar el objetivo, a cambiar la meta de las cosas, que hay que aprender a planear de nuevo. Usted sea pequeño, sea grande, usted tiene que decir cómo va a ser mi año, cuánto es que voy a vender, qué puedo lograr y qué tengo que cambiar, hablando con mis partes interesadas. Esa negociación que hay que hacer entre tiempo de entrega, entre lo que habíamos hablado, yo tengo que traerlo a la mesa para poder sobrevivir y poder lograr nuevas metas y tomar reacciones a tiempo, porque la gente se paraliza. Eso es una cosa, es volver a aprender a planear en plazos más cortos y más realistas que me permitan ver cómo yo consigo las cosas. Y número 2, el tema, volvemos a lo mismo, de evaluar el contexto. Aún sea un colmado, aún sea una corporación, sea lo que sea, yo tengo que aprender, como lógico, si soy gerente de una organización así, a ver todo el tiempo para los lados lo que me rodea, qué me favorece y qué no me favorece, que soy fuerte y en qué no lo soy. Si ves un colmado en una barriada por ahí, yo tengo que mantener mi negocio y hacer que los vecinos se sientan confiados de que vienen donde mí y no se van a contagiar con los víveres y el contacto, y que acepten que el delivery mío va a llegar con mejores condiciones y con menos riesgo a su casa que el de los otros colmados. Pongo ese ejemplo así muy sencillo, porque en un momento de crisis donde queremos tirar por la borda lo que hemos aprendido o los procesos y los sistemas que tenemos parecerían no funcionar. Sí funcionan, sí nos hacen más fuertes, pero yo tengo que aprender a quitarme el sombrero de que las cosas tienen que seguir siendo como han sido y no es así. Y cómo yo reacciono a eso. Mejor planificación a menor plazo, lo necesito por un buen tiempo, y un ojo, un análisis del entorno todo el tiempo, hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué está pasando? ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? Que a veces nos dormimos. Y increíblemente se duermen más en eso las empresas grandes, que están estables y eso. Cuando vienen a ver el mercado cambió y no se han dado cuenta. El chiquito, por sobrevivir, tiene que pensar todos los días. Bueno, ahora no hay transporte, ¿cómo es que vamos a hacer la cosa? Bueno, ¿por dónde voy a conseguir la materia prima? En este momento yo apuesto mucho a sobrevivir, a continuar el negocio de la mejor manera posible, manteniendo una coherencia. Si tengo un sistema de gestión, eso va a ser 10 veces más fácil, porque voy a tener formas y entrenamiento para hacerlo. Ese, digamos, lo que yo veo en un momento como este, que ayuda a que la empresa logre, se mantenga a flote, progrese, encuentre nuevos productos y sobre todo apoya a su personal. Hay que cuidar a los colaboradores porque sin ellos no se consigue nada. Ese, digamos, mi sentir. Es lo que he visto. Las organizaciones que más se han enfocado en eso se mantienen luchando todavía. Todas hemos sido lesionadas, pero se mantienen. Y
Como dice Ariel, la tendencia es a que para que una empresa se mantenga en la excelencia, no basta con que yo tenga un sistema de gestión así muy general, que es bueno, es excelente, sino que tengo que buscar las cosas que son críticas. Si es la salud, si es la seguridad de la información, si es el manejo de riesgos, porque al final, en una ocasión como esta, lo que hemos aprendido todos es que estamos manejando un enorme riesgo que se hizo realidad y para el cual no estamos preparados. O sea, que no basta, o sea, ya ahora, tenga usted un colmado, una cadena de farmacias, una multinacional, usted tiene que administrar riesgo, usted tiene que monitorearlo todo el tiempo, porque las cosas pueden cambiar de un día para otro. Eso es lo que hemos visto. Muchas gracias, Alberto. Don Ariel. Bueno, por mi parte, y para no repetir, ¿verdad? Lo que ha comentado Alberto, yo pensaría que aquellas organizaciones que cuentan con un sistema de gestión, y es algo que lo he repetido varias veces, este es el momento ideal para hacer una revisión por la dirección. Definitivamente. Yo no veo otro momento más ideal para llevar a cabo esa actividad, pero aprovechándola tal como está planteada, porque nos permite tener una visión 360 de todo. O sea, cuando nosotros nos sentamos y evaluamos los indicadores que tenemos, nuestros contextos, nuestras partes interesadas, los riesgos que teníamos, los proveedores, los clientes y su satisfacción, que podemos evaluar cómo están nuestras acciones correctivas. O sea, verlo todo, este momento es un buen momento para hacerlo. Porque a partir de aquí y de esa revisión, nosotros podremos también decidir por qué rumbo es que nos vamos a ir, cuáles son las decisiones más trascendentales que tenemos que tomar en este momento. Ya en mi percepción muy particular, yo soy de los que pienso que este tiempo es muy difícil pensar a largo plazo. En este momento hay que pensar con un plazo mucho menor porque el grado de incertidumbre es tal, ¿verdad? En cuanto al largo plazo se refiere, que todo el esfuerzo que yo pueda implicar en hacer un plan en un horizonte de tiempo muy extendido, se puede ir a la borde de un minuto a otro, porque mañana puede ser otro escenario totalmente distinto. Entonces, otra buena práctica que yo considero vital es el hecho de fortalecer la digitalización de nuestras operaciones. Eso es algo que había venido ocurriendo, eso es algo que las organizaciones estaban viendo, bueno, esto déjame ver cómo lo hago, no es tan necesario, pero yo creo que hoy en día, como es posible que se tengan que quedar las prácticas de teletrabajo, trabajo remoto y ese tipo de cosas, es muy probable que muchas organizaciones ya tengan que buscar la digitalización de sus procesos como algo sin duda, o sea, que hay que hacerlo. Y yo creo que aprovechar, sobre todo hoy en día, que hay tantas alternativas de muy bajo costo para hacerlo, muchas de ellas no requieren una inversión tan cuantiosa o algunas son hasta gratis. Perdón, y yo creo que aprovechar esa coyuntura es importante para tomar en cuenta en un escenario como este. Yo también creo que una muy buena práctica en este tiempo es revisar las funciones y competencias del personal. ¿Por qué digo esto? Porque un escenario como este va a traer cambios en la manera en que la gente lleva a cabo las actividades dentro de sus procesos. Y si eso es así, es muy probable que para poder hacer frente a esos cambios, las personas necesiten nuevas competencias que antes no tenían.
Entonces, eso va a traer como consecuencia que yo tenga que hacer una revisión de cuáles son las nuevas competencias que necesita mi gente para poder hacer frente a esto. Como decía Alberto, no importa el tamaño que yo tenga, yo necesito saber cómo manejar riesgos de la manera más simple que sea, pero yo necesito tener esa competencia dentro de mi organización. O sea, eso no es una opción. ¿Eh? Y, y por mencionar, ¿por qué? Porque este es un riesgo materializado que nadie vio. Entonces, al fin y al cabo, fortalecer la forma en cómo identificamos los riesgos, esa competencia es necesario trabajarla. Y así como se necesitan competencias en esa línea, necesitamos competencias en otros temas. Entonces, yo entiendo que es un buen momento también para nosotros saber, vamos a revisar si mi gente, mis colaboradores necesitan tener competencias adicionales a las que ya tienen. Porque van a ser necesarias para hacer frente a las nuevas actividades que van a tener que hacer o a los cambios en las actividades que hacen actualmente. O sea, yo creo que eso es vital. Y por último, yo pensaría y me iría por el hecho de tratar de motivar a cualquier organización que busque la forma de poder adquirir esos protocolos que tienen, que se han diseñado desde el punto de vista sectorial. Ya es verdad que hay protocolos genéricos de cómo protegerse contra el COVID, pero ya hay protocolos para todo tipo de empresas. O sea, hay protocolos para pequeños restaurantes que están de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su tamaño, porque eventualmente las exigencias de un restaurante pequeño no van a ser las mismas que de una gran corporación. Pero hay también protocolos para grandes corporaciones, hay protocolos para salones de belleza. O sea, hay opciones, hay opciones y que perdamos el miedo de pensar que si tenemos un protocolo o si lo implementamos o si implementamos un sistema de gestión, eso tiene que ser una carga. Cuando al fin y al cabo hemos podido conversar aquí en el día de hoy de que no, al contrario, eso nos ayuda a poder hacer frente a esta situación de una manera mucho más fácil. Así que yo entiendo que esos son los aportes que yo podría dar desde mi óptica. Excelente, excelente. Digamos que me quedo con unos puntos coincidentes entre ustedes, sobre todo eso que tiene que ver con el hecho de, Alberto lo plantea como planificar, o sea, revisar mi planificación. Tú estás hablando de volver sobre la revisión por la dirección, me parece extraordinariamente importante en este momento. Y de alguna manera también ustedes coinciden en que es importantísimo aprovechar la crisis como una oportunidad para hacer del sistema algo mucho más útil. Si ya lo era antes, que sea mucho más útil, tanto para mantener, digamos, si mi cliente satisfecho, ajustar mis productos y mis servicios, generar nuevos productos y servicios, como también para relanzar mis estrategias. Yo creo que este diálogo ha sido extraordinario, supera, digamos así, lo digo con toda humildad, mis expectativas, digamos así, de centrarnos solo en partes interesadas y digamos, en los temas como muy técnicos y muy duros. Y yo creo que se desbordó agradablemente en temas mucho más estratégicos. Porque al final, digamos así, lo que va a hacer la diferencia en este momento, en la manera en que las empresas y las organizaciones públicas, privadas, sortean la crisis, tiene que ver con, digamos así, cuánto valor le aporta su estrategia y cuánto son ellas capaces de utilizar sus estrategias. Y en ese sentido, los sistemas de gestión son decir, componentes fundamentales de esa estrategia. Cómo esa estrategia pueden ser, digamos así, suficientemente inteligentes, abiertas, como para identificar cuáles son las brechas que presenta esta crisis, cuáles son las oportunidades que presenta esta crisis para no solamente
sobrevivir la crisis, sino estar mucho más fuerte después de la crisis. Quiero agradecer infinitamente a Alberto y a Ariel por todo lo que nos han dado en la tarde de hoy. Agradecer también a las personas que se han sumado, que han estado en el diálogo, a los mensajes que hemos recibido durante el taller. Reiterarles que esta conversación estará disponible en breve en YouTube y en nuestra página, y también que aquellas personas que quieran recibirla en su correo simplemente nos mandan un mensajito, nos dicen que la quieren recibir y con gusto le vamos a